Ok, vamos a iniciar entonces. Buenos días de nuevo. Antes que todo, Buenos días. preguntarle si hay alguna duda de lo que se ha visto hasta el momento, alguna inquietud. Si no la hay, pues seguimos con lo que corresponde a este día, que son las formas de expresar una medida. Antes de eso, si conocen a alguien que quiera ingresar acá a la clase, pero no es del grupo, así como el que creo que están viendo ahí, a Fabiola, ya desapareció. Si quieren ingresar, no pueden hacerlo con correos personales, tiene que ser nada más con el correo institucional. Si conocen a alguien, le dicen, por favor, porque es lo único que se nos permite, que ingresen con el correo institucional. Bien, tenemos acá las formas de expresar una medida. Básicamente son cuatro. Tenemos cuando expresamos una medición con notación científica. La otra cuando expresamos nada más el orden de magnitud. La tercera cuando se limitan las cifras significativas. Y la que nos va a interesar más es la incerteza o incertidumbre, cuando se expresa con eso. Acá en la incerteza e incertidumbre van implícitas las cifras significativas y la notación científica. Vamos a ver cada una de ellas por separado. Espero hayan visto los videos y ya tengan idea de qué se trata cada una de estas cosas. Esta lo tienen en su guía de discusión. Y nos pide determinar el número de cifras. Permítanme. El número de cifras significativas en las siguientes cantidades. Las cifras significativas son aquellas cifras que significan algo para la cantidad. Podemos verlo acá. Lo que les decía son aquellas que contienen información sobre el valor y la precisión de la medida efectuada. Es decir, va a tener enteros a veces y decimales. Y contamos esos enteros y esos decimales. Dice acá que comenzamos a limitar el número de cifras significativas en la expresión de una medida al tomar en cuenta la mínima graduación que tiene la escala del instrumento usado. Entonces aquí vamos a involucrar a los instrumentos. Cuanto más precisa es la medida efectuada, más cifras significativas debemos usar, siendo la última de la derecha una cifra dudosa. Ya vamos a hablar de la cifra dudosa. Aquí les ponen unos ejemplos de cifras significativas. Les decía, los enteros y los decimales acá. En estas son cuatro cifras, el 1, el 0, el 3 y el 8. Cuatro cifras significativas. Aquí tenemos tres cifras que son el 1 y el 0. ¿Qué sucede con los ceros a la izquierda? Como acá no hay entero, o sea, es 0. Los ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas, sí los que van a la derecha. Entonces por eso aparecen tres aquí, 1, 1 y 0. En este son dos cifras. Cuando están expresadas en notación científica, pues se toman nada más los que acompañan a la potencia de 10. En este caso sería el 5.32, tres cifras significativas. Y esta, 8.000, o sea, no es adrede que se pusieron esos tres ceros, sino que significa que el instrumento que se utilizó nos da hasta tres decimales. Entonces, son cifras significativas. Para el caso serían cuatro cifras significativas, ceros a la derecha. Dicho eso, tratemos de contestar esto. Me dicen cuántas cifras tiene la primera cantidad.
2. Ok, muy bien. 2. La que sigue. 5, Muy bien. 5. La que sigue. 4, 4. Ok. La siguiente. 3, 3. Muy 3, bien. Sigamos. 4, Esta tiene 4. Ajá. Luego. 3, 3, 3. 3, Muy bien. Esta. 2. 2, 2. 2, 2, La que sigue. 6, 6. Sí. 6, Ok. 5, La otra. 5, 5. Y la última. 4, 4, 4. Muy bien. Perfecto. Facilito. Excelente. Bien, veamos esto entonces. Este también lo sacamos de la guía. Y antes de contestar lo que nos preguntan acá, quieren que las expresemos con notación científica estas cantidades, no, que limitemos las cifras significativas, son 3 o 2, y expresemos el orden de magnitud. Antes de hacer eso, vamos a decir nuevamente cuántas cifras tiene cada una, cuántas cifras significativas. La primera cantidad, ¿cuántas tiene? 4, 4. Muy bien, 4, vamos a escribir acá. 4 cifras significativas. La que sigue 4, 4, 4, también tiene 4. Muy bien. La que sigue, ahí me van diciendo. 4, 4, 4. La que sigue, 7, 7, 7, ok. 7. 7, Muy bien. 4, Sigamos. 4, 4, 4. 4, 4. 4, Ajá. 4, No, no, no. Esta última. 6, 6. 6. 6, Y las últimas dos. 3, 3, 3 y 3. Muy bien. Ahora, quieren que las expresemos en notación científica. Voy a hacer la primera. Tenemos 359.4. Ponerle notación científica significa que debo de escribir una cantidad que esté entre 1 y 10 y vaya acompañada de una potencia de 10. Para hacer eso, hay que correr el punto, ya sea a la izquierda o a la derecha, dependiendo la cantidad. En este caso, lo correríamos hacia la izquierda, 1 y 2 espacios. ¿Por qué 2 espacios? Porque dijimos que la cantidad debe de quedar entre 1 y 10. Entonces, para que eso ocurra, la cantidad sería 3.594, los corridos espacios, por 10 elevado a un exponente. El exponente lo determina la cantidad de espacios que he movido. Para el caso son 2, entonces 10 a la 2. ¿Alguna duda hasta ahí? Lick, una pregunta, ¿verdad que para hacerlo elevado cuentas a partir del punto, verdad? Correcto. Los números de espacios a partir del punto. Aquí nos movimos, aquí está el punto, no sé si lo ves que lo señalo. Sí, sí. Ok, lo movimos a la izquierda. 1, 2 espacios. Ah, Entonces esos 2 vale, espacios gracias. es esto que está acá. Ok, a la orden. Bien. Pero acá sigue estando. Permítanme. Sigue estando con 4 cifras significativas. Pero lo que quieren es que lo expresemos con 3 cifras significativas. Entonces, para dejarlo con 3, contamos de izquierda a derecha. Y vamos a dejar esta. 1,
2 y 3. Las otras las vamos a eliminar. Entonces, ¿cómo quedaría esa cantidad? Quedaría como 3.59 por 10 a la 2. Y ahí ya quedó con 3 cifras significativas. ¿Se entiende eso? Solo una pregunta, ¿por qué descartó el número 4? Es lo que nos piden acá. Si tú te fijas en esto donde dice que quieren que lo expresemos con 3 cifras significativas. Ahorita la tengo así con 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Pero quieren que limitemos las cifras significativas y eso lo podemos hacer a criterio. Entonces aquí eso nos piden 3 cifras. Entonces debo de dejarlo hasta acá y descartar todo lo que haya más a la derecha. O sea, por lo que nos están preguntando. No sé si te queda Ok. claro. Sí, gracias. Ok, perfecto. El orden de magnitud todavía no lo toco. Hagamos otro. Pídanme uno y los demás los van a hacer ustedes. ¿Cuál quieren que haga de los otros? El de 6. ¿Mm? ¿Perdón? El de 6. El que tiene... Ah, el que tiene 6 cifras. Ah, ok. Sí. Ahorita. Ok. Vamos a ver. Cero punto 0, 7, 8, 5, 9, 7, 4. Aquí tenemos que correr el punto hacia la derecha. Y lo vamos a correr 1 y 2 espacios. ¿Por qué solo 2? No recuerdo, la cantidad debe de quedar entre 1 y 10. Y para que quede entre 1 y 10, pues tengo que llegar hasta ahí. Se quedaría 7.8 y con todos los decimales que tiene a la par. Entonces escribimos 7.8, 5, 9, 7, 4 por 10. ¿Cuántos espacios fueron? Fueron 2, pero ahora es a la derecha. A la derecha el exponente debe de ser negativo, menos 2. Acá sigue estando con 6 cifras significativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me piden acá que lo limite a 3 cifras significativas. Empezando de izquierda a derecha. Sería 1, 2 y 3. ¿Cómo quedaría esa cantidad entonces? ¿Alguien me dice? 7.85 por 10 85. a la menos 2. Vaya, me dijeron 7.85, me dijo alguien. Por 10 a la menos 2. Si alguien está en contra o todos están de acuerdo. Pues No se puede aproximar en ese caso. Sí se puede. Y se debe. Entonces, ¿cómo quedaría? A 7.86 por 10 a la menos 2. Ok. Vaya, aquí tienen que tener mucho cuidado con eso de aproximar. Porque siempre, siempre se nos olvida. Aquí tenemos un 5, pero eso no importa. Que quedó a la par del 5. Un 9, un número mayor que 5. Siempre que ocurra eso, que el número que ya no voy a tomar en cuenta sea mayor que 5, entonces la cantidad última, esta cifra, debe de aproximarse a la superior. Entonces, eso fue lo que hicimos acá. Queda 7.86 por 10 a la menos 2. Esto sería lo correcto. No sé si les Y queda claro eso. eso se ¿Sí? haría en el caso que sea nada más mayor el número. Sí, mayor que 5. Ah, vale. Ahora, hay una situación con el 5, ya la vamos a ver. Ya que preguntaste, vamos a ver, permítame.
Aquí es donde va 7.86 por 10 a la menos 2. Va, eso sería lo correcto. Quiero ver un caso donde... Y el 6 no puede aproximar al 8. Perdón. ¿El cuál? El 6 no puede aproximar al 8. ¿O queda así? Si nos dijeran que lo queremos... Vaya, hagamos eso que tú estás diciendo, aunque no sería así. O sea, si la cantidad original fuera 7.86 y te dicen déjelo con dos cifras significativas, entonces sí, el 8. El 6 aproximaría al 8. Quedaría 7.9. Pero si originalmente hubiese sido 7.86. No sé si quedó claro eso. Sí, gracias. Ok, veamos esta misma cantidad. 7.85974. Y si la quiero dejar con dos cifras significativas, ¿cómo quedaría? Con dos cifras significa dejar este y este. Ajá. 7.9 por 10 7.9. a la menos 2. No, olvidémonos ahorita de la potencia, solo como que esta fuera la cantidad. Entonces solo 7.9. 7.8 porque lo se aproxima si es mayor a 5. Ajá. Permítanme un segundo. Vaya. En base a lo que les dije, es correcto lo que dijeron por ahí, que solo se aproxima si es mayor que 5. Pero hay una regla con respecto al 5. Por eso les dije, cuando es 5 lo vamos a ver aparte. Cuando es 5 y ese 5 está seguido de cualquier cifra diferente de 0, la cantidad que le precede al 5 se aproxima. Entonces es correcto 7.9. A pesar de que este es un 5, pero después del 5 hay cualquier cantidad diferente de 0. Entonces se aproxima 7.9. Veamos este otro caso. Si la cantidad fuese así nada más y lo quiero dejar con dos cifras, solo con estas dos, ¿cómo quedaría? 7.8. 7.8. ¿Por qué? Porque el 8 es mayor que el 5. No se podría aproximar. No. Lo que tú tienes que ver si son mayores o menores. Porque no hay un número mayor de 5 después del 5. Diferente de 0. Después del 5 no hay ninguna cantidad diferente de 0. Vale. Espérense. Estas son unas reglas que tal vez las vieron en los videos. Y si la cantidad fuese esta, 7.75, y lo quiero con dos cifras, ¿cómo quedaría? Según lo que están diciendo. Ajá. 7.7. 7.7. Porque según lo que usted dijo, como no hay otra cifra mayor que 5,
Mayor sino que que 0. solo el 5. Mayor que 0. Ajá, mayor que 0, perdón. Entonces Ujú. por eso solo quedaría así. Va, de acuerdo a eso, estamos en lo correcto. Pero todavía aquí hay una regla más. Fíjense bien. La regla se complica cuando es el 5 el que queda a la parte, la última cifra que voy a limitar. Cuando es 5 y después del 5 no hay nada, o sea, no hay ninguna cantidad después del 5, tengo que ver que el número que voy a dejar por último, tengo que ver si es par o es impar. Si es impar, se aproxima a la cifra superior. Si es par, no se aproxima. Esa es otra regla. Repito, si después del 5, que es la última cifra que voy a quitar, no hay nada, tengo que ver la cantidad que queda a la izquierda del 5, si es par o es impar. Si es par, no se aproxima. Si es impar, sí se aproxima. Después de dicho eso, ¿cuál corregimos? Me refiero a estas dos, a 785 y 775. 775. 775. Ajá, entonces, ¿cómo sería? 775. ¿Cómo quedaría entonces? 7.8. Muy bien. 7.1. Ahí está. .8. Porque este es impar, ¿verdad? Este numerito es impar, se aproxima. Este es par, no se aproxima. Y ahora aquí no entra en juego esa regla. Aquí entra en juego la regla de que después del 5 hay cantidades diferentes de 0. Por lo tanto, no hay que andar viendo si es par o es impar, se va a aproximar. ¿Se entiende estas tres reglas? Sí. 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 Excelente. Magnífico. No se Sí. les vaya a olvidar. Pongamos otro ejemplito. Lo quiero con 3 cifras significativas esa cantidad. ¿Cómo quedaría? $5.94. 5.94. ¿Están de acuerdo con él? ¿O alguien está en desacuerdo? No, porque solo hay dos cifras significativas, creo. No. ¿Cuántas cifras Ah, ves? no. Es porque hay 2 ceros. Sí. Sí. Pero después del 0, ¿qué ven? Después de estos 2 ceros, hay un 1. Uno. Entonces, Ah, tiene que ver con una cantidad que les dije yo, diferente de 0, ya debo de aproximar, sin importar si es par o es impar. ¿Se entiende o no? Vean, después del 5, vaya, está correcto, hay 0, 0, pero aquí está un 1. Por este 1 que está aquí, este lo tengo que aproximar. Pongámosle otra. Esta misma. Así. Con 2 cifras significativas. Ajá. 5.93. 5.93. Amy pregunta si el 1 no estuviera, ¿se aproximaría de igual forma? Tú contéstame, Amy. De acuerdo a las reglas que les dije. Vaya, después del 5, ceros. No hay ninguna cantidad diferente de 0. Pero como es un 5, en ese caso, ¿qué tengo que ver? Si la última cantidad que voy a dejar es par o es
impar. Y ahí decido. Bueno, ¿Perdón? sí se tiene que aproximar. Ajá. Entonces, ¿cómo queda? 5.94. Ahí está, 5.94. ¿Quedó claro, Amy? Ok, perfecto. ¿Se entiende para todos ahí? Después del Sí. 5 hay ceros. Pero aproximamos porque es un 5 y a la par quedó un número impar. Se aproxima. Va. No se les vaya a olvidar esas cositas. Porque a la hora de las evaluaciones van a encontrar que les van a dar esta cantidad y les van a decir, lo quiero con 3 cifras, van a encontrar 5.93 y también van a encontrar 5.94. Y lo mismo con esta. Van a encontrar respuesta 5.93, 5.94. Hay que saber bien utilizar esas reglas. Bien. ¿Algún otro que crean conveniente que hagamos aquí de estos? Los últimos. Los últimos. Vale, vamos a hacer uno o los dos. Solo uno va. Los dos. Los dos. Vaya, pues los dos. 273 por 10 a la cuarta. Vaya, aquí ya está en notación científica, ¿verdad? Pero no está correctamente expresado en notación científica. No quiere decir que está malo, sino que no está correctamente expresado, nada más. Lo que tenemos que hacer es correr el punto. El punto está acá. Cuando es un entero, siempre está al final del entero. Y lo corremos 1 y 2 espacios. Dicho eso, ¿cómo quedaría? Como 2.73 por 10 a la cuánto. Olvídense ahorita el del 10 a la cuarta. Como que si no estuviera el 10 a la cuarta. Por 10 a la cuánto sería ahí. La 6. No, antes de eso. Antes de eso. La 2. 10 a la 2, ¿sí? ¿Lo hemos corrido? 2 espacios. Aquí lo corrimos, 2 espacios. Ahora, pero esto está acompañado por 10 a la cuarta. ¿Quién me dijo 10 a la 6? Uy, perdón, aquí puse 6, es 4. ¿Quién me dijo 10 a la 6? Yo. Vaya yo, es que no veo quiénes son, porque dígame Noelia. su nombre. ¿Perdón? Noelia. Noelia. Ok, Noelia, tú me dijiste 10 a la 6. ¿Por qué me dijiste 10 a la 6? Porque como se corrió 2 espacios, entonces se sumaba ese 2 al 4. Muy bien, excelente, así es. Gracias, Noelia, correcto. Y es lo que está acá. ¿Y lo pueden ver? Si sumamos acá, 2 más 4, 6. Y ahí nos queda 2.73 por 10 a la 6, pero lo quieren con 2 cifras significativas. Entonces, con 2 cifras, ¿cómo quedaría? $2.7 Muy bien. 2.7 por 10 a las 6. a la A las 6. 6 a la sexta, no sé. A la 6, está bien. Es correcto. Va, ya lo tenemos. 2.7. Vamos a escribir acá. 2.7 por 10 a la 6. ¿Y cómo sería el otro? 589 por 10 a la menos 3. Corremos el punto. Siempre hacia la izquierda. 1, 2. ¿Cómo queda entonces? 5.89. ¿Por 10 a la cuánto? A la 2. A la 2. Pero eso va acompañado por 10 a la menos 3. Entonces, ¿cómo queda? 5.89 por 10 a la cuánto? A la menos 1. Muy bien, a la menos 1. Ahí está. Y me piden que quede con 2 cifras significativas.
¿Cómo quedaría con dos cifras significativas? 5.9 por Muy 10 a la bien. menos 1. Excelente. 5.9 por 10 a la menos 1. Ahí está. ¿Ven qué fácil? Y lo escribimos acá. 5.9 por 10 a la menos 1. Va, ahí está. Con dos cifras. Hay algunas cantidades que a veces, me acabo de acordar, les cuesta un poquito aproximarlas. Digamos, 49.975. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 5. 5. 5. Ok. Y los quiero 5, muy bien. Y la quiero dejar con 3 cifras. Hasta aquí sería. ¿Cómo quedaría con 3 cifras eso? $49.9. Ajá, ¿segura? 49.10. 49.10. Pero si lo pongo 10, serían 4 cifras significativas. 50.0. 50.0. ¿Quién dijo eso? Yo. Hola, yo. No veo, ya les dije. Solo díganme su nombre, porfa. Nelly. Nelly, gracias, Nelly. Eso es, Nelly. ¿Pero por qué? O sea, tengo que aproximar porque después del 9, ¿qué queda? Un 7. Mayor que 5, tengo que aproximar a fuerza. ¿Qué sigue después de 49.9? Pues sigue 50, ¿verdad? Pero como lo quiero, tengo que dejar con 3 cifras, tiene que ser 50.0. Esas son las 3 cifras. 1, 2 y 3. No sé si se entiende. Más o menos. Es que no puedo dejar 49.9. Alguien me dijo 49.10, porque después de 9 sigue 10, es lógico. Pero sería lógico la cantidad 49.10 comparada con 49.97. Como que es más chiquita 49.10, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí. Ajá. Sí. Entonces, o sea, pónganse a contar 49.9. ¿Qué sigue después? De 49.9 sigue 50. 50. Pero, como me están diciendo 3 cifras, lo relleno con ceros. Por eso le puse 50.0. Ya son 3 cifras significativas. Recuerden que los ceros a la derecha sí cuentan como cifras significativas. A la izquierda no. No sé si ahora está más claro. Sí. Ok, excelente. Sí. Magnífico. ¿Y el orden de magnitud lo han visto en los videos? ¿O nada que ver? Díganme la verdad, pues. No, yo no lo vi. Usted No, clic. Y si lo vi, no me acuerdo. Yo quise, pero no pude. Está bueno, veámoslo aquí, pues. ¿Dónde está? Aquí. Orden de magnitud. Ah, pues no hablamos de la cifra dudosa todavía. Ya vamos a ver, antes de ver el orden de magnitud. Esto es importante. La cifra dudosa en una medición dice que es siempre estimada por la persona que está midiendo. Por ejemplo, este que está acá. Vamos a ver. Aquí la longitud de este rectángulo que tenemos acá. Se hizo la medición con esta regla que está abajo. Y pues la persona que midió dice que su lectura es 9.7. ¿Qué pasó con el 9?
es la cifra correcta. ¿Por qué? Yo sé que la cantidad cae entre 9 y 10. No es menor que 9 ni mayor que 10. Entonces tiene que ser 9 y algo. ¿Cuánto es ese algo? Pues la persona que me dio dijo que era 0.7. Lo vio acá, está esta línea, y esa persona dijo 0.7. ¿Estamos seguros que es ese 0.7? Pues el que está seguro solo es la persona que me dio. Yo podría decir 9.8, alguien me puede decir no, es 9.6. Como no estamos seguros de esa cifra, sino que depende de la persona que está midiendo, como dice aquí, es estimada por la persona que está midiendo, a esa cifra se le llama dudosa. Entonces quisiera que me dijeran cuánto leen en esto. Si fuera 5.3. 5.3, vamos a ver, vamos a escribir por acá. 5.3, ¿quién me dijo eso? Yo, Alexandra. Alexandra, va. Alexandra dice 5.3. Gracias, Alexandra. Uy, ¿qué hice? ¿Alguien más? Necesito otras lecturas. Hola, hola, buenos días. Sí, sí. Hola, Inge. Hola. Alexis por Inga. aquí dice, sí, dice 5.25 en el chat. 5, 25, Alexis Aristides. 5.25. Alexis. ¿Por ahí habló alguien más? Yo, Nicole, Nicole, ¿cuánto, Nicole? 5.2. 5.2. Gracias, Nicole. Daisy Pero dice por acá 5.2. 5.2. Daisy, espero estar escribiendo bien los nombres. Sí, dice a mí Alexandra, si coloco una regla me da 5.2. ¿Es pregunta o es afirmación? Afirmación. Ah, Bueno, no puse el signo de interrogación. vale, ¿cómo se llama? A mí. A ¿Con mí, Y? Alexandra. Sí, Así. sí. Amy o Amy. Uno Ahí sí más. no sé. 5.2. 5.2, ¿quién? Yo, Wendy. Wendy. Gracias, Wendy. Vale. ¿Qué sucede aquí? Solo Alexis quisiera que me dijera por qué 5.25, Alexis. Alexis lo escribió, ¿verdad? Sí, No, no sé si está dice por inscribiendo. acá, pues al partirlo en 4 partes aproximo eso. Ok. Creo entender lo que dices. Va. Lo que sucede es, con este instrumento que tenemos, yo tengo seguridad que la cantidad va a estar entre 5 y 6. Y todos me han dicho 5 y algo. Ahora, entre 5 y 6 ya no hay ninguna rayita, o sea, ya no hay escala visible. Entonces tengo que estimar la siguiente cifra y solo puedo estimar una, que es la que sigue. No puedo estimar 2. Eso se puede hacer si entre el 5 y el 6 hubieran más rayitas, que es lo que ocurre con las reglas que ustedes tienen, las reglas plásticas o metálicas. Entre cada cantidad, entre cada centímetro hay 10 espacios. Cada espacio es 1 milímetro, entonces ahí sí puede ocurrir que se den 2 decimales. Porque aquí me estaría diciendo Alexis que tu cifra dudosa es el 5. Cuando dice 5.25.
La última cifra es la 2, pero aquí no puede ser por ese tipo de escala que yo tengo. Ya les voy a poner un ejemplo con la escala para que veas la diferencia de lo que tú me has dicho. Entonces te podría aceptar o 5.2 o 5.3, Alexis. ¿Cuál me dirías? $5.3 dice Alexis. Ok, gracias, Alex. Voy a escribirlo acá, 5.3. Observemos todos. Unos han dicho 5.3, otros han dicho 5.2. Si fuera democracia, la mayoría ganara, pero aquí no hay democracia, sino que es el criterio de la persona que está midiendo. Entonces, el criterio de Alexandra y de Alexis es 5.3. Y el de Nicole, Daisy, Amy y Wendy es 5.2 y está correcto. Ahora, el cuidado aquí es de no cometer ciertos errores. Y uno principalmente es el error de paralaje. ¿Qué nos dice el error de paralaje? Para no cometerlo, que tenemos que ver de frente la escala y el punto donde estamos midiendo. Es decir, como lo tenemos frente a la pantalla, pues ver exactamente acá. No colocar el ojo a la izquierda, o sea, a un lado de la pantalla, o a la derecha, al otro lado de la pantalla. Si lo veo desde este lado, del lado derecho, esta flechita la vería más alejada o más cerca del 5. Si lo veo del lado izquierdo, la vería más alejada del 5. Y estaría dando una medición con error de paralaje. Entonces hay que tener cuidado en eso. Siempre verlo de frente. Ahora, ¿qué sucede con una escala? Vamos a hacerlo acá. Aprovechando el cuadriculado de esto. O tal vez con esta. Veámoslo así. Imaginémonos que aquí es 3. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí va a ser 4. Y yo quiero saber qué medición es la que cae aquí. Ahí. ¿Alguien me dice? 3.62. Un poquito más fuerte. 3.62. 3.62 me dijiste. ¿Quién fue? Steven. Casi no se te escucha. Steven se llama. Steven. Va. Ok, gracias. No sé si lo voy a escribir bien, pero Steven, va.
Paola y Jessica nos dicen 365. Igual 365. Ujú. Otro 365. 365, no voy a escribir los nombres porque no me va a alcanzar. Rafael dice 367. ¿Por qué, Rafael? 367. ¿Estás viendo en el celular o en una compu? Ahí mi 365. Bueno, lo que nos contesta Rafael. Ajá. Ajá, el de una compu más cerca. Ok. De acuerdo, Rafael. Y pregunté a Rafael porque Steven nos dio 362. Vean que hay una diferencia bastante considerable entre estas dos cantidades. No voy a decir que está malo. O sea, es el criterio. ¿Qué sucede con esa cifra? Todos estamos seguros que el valor está en 3.6, pero no llega a 3.7. Está entre 3.6 y 3.7. Y estamos... Disculpe que me interrumpa. Sí, dale, dale. Y en ese caso no se puede poner decimales. ¿Cómo decimales? O sea, ahí estamos poniendo decimales. Son No, digamos, 3 puntos y entre esas variantes no puede haber otro decimal. No te entiendo. Dame un ejemplo. Es que, digamos, tenemos 362, pero como estamos queriendo llegar al 7, entre la variante esa, entre esa escala no se puede poner un decimal aparte. No. O sea, no es que queremos llegar a 3.7, sino que la medición que yo hice cayó allí, lo que les dije, está entre 3.6 y 3.7. Pero no es que yo quiero llegar a 3.7, sino quiero saber más o menos cuánto es esa medición. Entonces, como yo estoy seguro que es 3.6 y algo, pero no llega a 3.7, eso es lo importante, no llega a 3.7, ¿cuánto es ese algo? Y eso es lo que están estimando todos acá, el 3.62, 65, 67. Y esa es nuestra cifra dudosa, no sé si te queda claro. Sí, ahora sí. Gracias. Ok, perfecto. Bien. Como ven, este instrumento ya entre las cantidades que aparecen 3 y 4, digamos que son centímetros, ya hay otras escalas en medio, estas rayitas. Y estas rayitas ya me hacen que genere un decimal más. Repitiendo, está entre 3.6 y 3.7, pero Steven estimó que era 6.2. 4 personas más dijeron 3.65 y Rafael creo que fue 3.67. Entonces esa sería su medición. ¿Qué quiere decir? Que este instrumento nos da 2 decimales. Y si la medición cae exactamente aquí, ¿cuánto sería? ¿Cómo expresarían esa medición? 3.4. 3.4 dice Paola. 3.4. Todos dicen 3.4. Nadie está en contra de todos. 3.40. Jessica. ¿Quién dijo 3.40? Steven. Steven. Muy bien, Steven. Steven está en lo correcto. ¿Por qué? ¿Qué les dije? ¿Este instrumento cuántos decimales nos da? 2. 2. A pesar de que cae en 3.4 exactamente, y no quiere decir que está mala su medición cuando ustedes me dicen 3.4, no está mal, es correcto, pero está mal expresada. Tiene que expresarse con 2 decimales y decir entonces 3.40. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de decimales que me da el instrumento. Si algún día llegamos a la facultad y pueden trabajar con balanzas, esperemos que así sea el otro ciclo.
van a ver que hay diferentes tipos de balanzas. Balanzas granatarias, que son las que van a ocupar en primer año. Ya en segundo van a ocupar balanzas semi-analíticas y analíticas. Una balanza granataria les da 2 decimales. Podemos decir 5 gramos, ¿cómo lo expresarían en una balanza granataria? Sería 5.00. En una balanza semi-analítica, creo que dan 3, ¿cómo sería? Así. Ya en una analítica, que hay unas que dan 4 y otras hasta 5 decimales, digamos que es de 4, así lo expresaría. Están expresando la misma cantidad, pero ¿qué les indica? La precisión que tiene cada una de las del instrumento. Esta tiene 2 decimales, esta tiene 3, esta tiene 4. ¿Cuál de ellas tiene mejor precisión? Es la que me da más decimales o más cifras significativas. Entonces, ¿cuál de ellas tendría mayor precisión? Esta es la granataria. Esta es la analítica. No, perdón. Semi-analítica y esta es la analítica. ¿Cuál de las tres tiene mayor precisión? Analítica. Analítica. Ajá, luego sería la... Analítica. Semi-analítica. Ajá, después va la semi y por último la granataria. Ok, ¿se entiende eso? Sí. Piense bien lo que estábamos hablando. Precisión. ¿De quién depende la precisión entonces? De la escala del instrumento. Y en más concreto, pues del instrumento. Ahora, hablar de exactitud, ¿de quién va a depender? Va a depender de la persona que esté midiendo. Ahí está la exactitud. ¿Qué sucede con las balanzas? Las balanzas, antes de utilizarlas, ustedes tienen que calibrarlas. Tiene que quedar calibrada a 0. Si usted no la calibra bien, digamos que es una analítica. Vean la precisión que tiene, hasta 4 decimales. Es una muy buena precisión. Pero usted no la calibró bien y hizo la pesada. Va a tener precisión en la medida, pero lo que no va a tener es exactitud. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Lee, disculpe, tengo problemas, no escuché lo último que dijo. Ok, con gusto. Ya explico lo que solo le contesto a Josué. Sí, lo que sucede es que son diferentes instrumentos, las básculas, Josué, y puede que no esté bien calibrada, o sea, no sé si tienen en su casa alguna báscula. Las que no son digitales hay que moverle una perillita para ponerla a 0, y si no lo ponemos bien, pues va a haber una diferencia de valor de peso. Eso es lo que está sucediendo. Puede que tengamos buena precisión, pero no una buena exactitud. Y lo último que dijimos, ya se me olvidó a mí también, ¿qué fue lo que dije? Creo que fue con respecto al instrumento y exactitud y precisión. Voy a poner otro ejemplo para un reloj. Digamos que tenemos un cronómetro que nos mide hasta milésimas de segundo. Si ese cronómetro tiene un atraso, un adelanto, ya por efectos de la batería está gastada, o si es de los mecánicos que algún resorte ya está vencido, entonces puede que la medida la dé adelantada, pueden ser décimas de segundo, o esté atrasada. Entonces, pero como me da hasta milésimas de segundo, tengo una buena precisión, pero como se adelanta o se atrasa, no tengo una buena exactitud en la medida. No sé si quedó claro eso.
Liz, yo tengo una duda. Sí, dime. Con, con respecto a las mediciones de la báscula, digamos, Ajá. una medida exacta serían las electrónicas, ¿verdad? Porque las que son manuales, como a veces se mueven el calibre. Sí, Cuando sí. lo va a calibrar uno, por ejemplo, yo he visto que las básculas del súper no están bien calibradas, entonces te dan Sí. una medida diferente. Sí, sí, es de acuerdo. O sea, e incluso las digitales, o sea, las que utilizamos para pesarnos, esas no necesitan calibrarse, ya vienen calibradas. Pero las que tú mencionaste del súper, esas sí tienen una calibración. Puede que no la calibren bien o la calibren mal a propósito para hacernos trampa a la hora de la pesada. Que parezca que es más y es menos. Entonces ahí estamos perdiendo exactitud en la medida. Ahora, esos son errores, algunos a propósito, son errores de instrumentos, si el instrumento ya no se puede calibrar bien, o personales si se nos olvidó hacer esa calibrada. Ya en el laboratorio, que es donde ustedes van a trabajar algún día, no deben de cometer ese tipo de error, de olvidar calibrar la balanza antes de hacer la medida. Siempre tienen que hacerlo. Ahí se les va a explicar pues cómo se hace esa calibrada, dependiendo del tipo de balanza. ¿Alguna otra pregunta? En conclusión, hemos hablado de exactitud y precisión. No es lo mismo exactitud que precisión. La precisión depende del instrumento que se está utilizando, la escala que tiene ese instrumento. Y la exactitud depende de la persona que utiliza ese instrumento, la persona que va a hacer la medida. Bien. Y no hemos hablado todavía del orden de magnitud. Aquí está el orden de magnitud. Como ahí está la ingeniera, ahí me ayuda con el chat, porfa, Inga. Claro que sí, Inge. Gracias. Vale. El orden de magnitud. A esto no le hago mucho énfasis porque es la manera más, como dice acá, es la más tosca y se expresa mediante una potencia de Dios. O sea, no nos da exactitud en la medida, sino que solo nos dice más o menos por dónde anda esa cantidad que estamos midiendo. Si le preguntara yo a alguien ahorita, dígame un nombre al azar, Inga, porfa. Amy. Amy. Amy, no sé. Amy, supongo. Amy, ¿cuánto es tu estatura? No quiero que te vayas a medir, sino que tú me digas más o menos cuánto es tu estatura. Dice en el chat 1.65. 1.65. ¿Qué, Amy? Centímetros, pulgadas, metros. Centímetros, dice. Vaya, fíjate bien lo que dijiste, Amy. 1.65 centímetros. ¿Están de acuerdo con lo que dice Amy? Bien chiquita. Ultra chiquita, ¿verdad? ¿Cómo sería lo correcto entonces? Ajá, Amy. Ángel dice 1.65 m. Ajá. En todo caso, sería 1.65 metros, algo así. Hoy sí, es correcto. 1.65 metros. Así sí. Vale, fíjense lo que dice Ángel.
Dice metro con 65 centímetros. Estamos acostumbrados a decirlo de esa manera. Coloquialmente está bien, pero ya a nivel de laboratorio, a nivel científico, no es correcto expresarlo así. Sí entendemos nosotros. Tiene que decir, así como me dijeron varios ahí, 1.65 metros. Ingrid, ¿esa es tu estatura o aproximaste la estatura de Amy? Aproximaste. Ajá, Ingrid. ¿Y sería correcta esa aproximación o no? De acuerdo a lo que hemos visto. Sí. ¿Seguro? No. Ajá, No, los que dicen no digan por qué. Ajá, ¿por qué? Porque la raíz mayor de cero, algo así, no sé cómo se dice. Perdón, perdón, otra vez. Después del cinco. Después del 5 no hay nada. Ajá, no hay. ¿Cómo se dice, pues? De cero. Ninguna cifra, ninguna cifra. Ajá. Diferente de 0. Ah, sí, así. Ajá. Vaya. Pero alguien dijo por ahí que es par. ¿Quién fue? Josué. ¿Perdón? Josué, yo. Josué. Vaya, Josué. Como después del 5, como hemos dicho, no hay ninguna cantidad, no hay ninguna cifra. Entonces tengo que ver que el que queda a la izquierda del 5, si es par o es impar. Entonces, Sí, es par. es par. ¿Se aproxima o no? No. 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 Así es, cuando es par no se aproxima. ¿Quedó claro, Ingrid? Entonces, ¿cómo quedaría si lo aproximamos? Hello, hello. Si lo aproximamos a solo dos cifras, Correcto. Ajá. 1,6. Un metro con 1.6. 6. Ah, un No, metro no, no, con no, 6. no, es que no. No, es 1.6 metros. ¿Sí? No es correcto decir un metro con 6, ahí dirían 6 centímetros, no. Es 1.6 metros, así. Eso es lo correcto. ¿De acuerdo? Samuel, ¿quedó claro? Sí. Sí. Ok. Ingrid, así es, solo las unidades, 1.6 metros. Bien, pero ¿qué? O sea, le pregunté a Amy su estatura, ella dijo 1.65, sin haberse ido a medir, es a ella más o menos, o porque es el que aparece en el DUI, supongo, pero más o menos mide 1.65 metros, no estoy seguro, o sea, es un más o menos. Entonces algo así es el orden de magnitud. No nos dice exactamente, sino que en qué orden de una potencia de 10 anda la cantidad que estoy midiendo. Dice que se expresa la cantidad en notación científica, lo primero que tenemos que hacer. Luego, observar el número que acompaña a la potencia de 10. Si tiene un valor menor que 3.16, la potencia de 10 se multiplica por 10 a la 0. Y si la cantidad es mayor de 3.16, la potencia se multiplica por 10 a la 1. ¿De dónde viene eso? De acá. Podemos ver este cuadrito, tengo 10 a la 0 y 10 a la 1. 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10. A la mitad de los exponentes, o sea, los exponentes son 0 y 1, a la mitad es un medio. Entonces 10 a la 1 medio es 3.16, es como que le estemos sacando raíz cuadrada a 10. De ahí es de donde aparece este 3.16, que es con el que comparamos. Entonces dice que si la cantidad que está en notación científica es menor de 3.16, entonces vamos a multiplicar la potencia por 10 a la 0. Y si la cantidad es mayor de 3.16, lo vamos a multiplicar por 10 a la 1.
Entonces, en los que ya habíamos hecho acá, la tablita esta. Ingrid, ¿y eso qué tiene de malo? Veamos entonces acá el orden de magnitud. Para la primera cantidad. Vamos a comparar esta cantidad, esta, la que acompaña la potencia de 10, la comparo con el 3.16. Si es menor o es mayor. En el caso, es mayor que 3.16, ¿verdad? Entonces la potencia de 10, esta que tiene la cantidad que es 10 a la 2, la multiplico por 10 a la 1, porque la cantidad es mayor de 3.16. Entonces el orden de magnitud de esto sería 10 a la 3. Como sería la siguiente, la de 7.86. La potencia que lo acompaña es 10 a la menos 2. Y como 7.86 es mayor que 3.16, lo multiplico por 10 a la 1. ¿Cuánto sería acá el resultado? 10 a la 1. 10 a la 1. no, 10 a la menos 1. a la menos 1. Ah, Eso. sí. ¿Ok? Sí, porque el signo negativo es del número mayor. Así es, correcto. ¿Cómo sería la que sigue? 10 a la 6 multiplicado por ¿cuánto? 10 a la 0. ¿Seguro? Ah, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ese Muy punto bien. no lo entiendo. 10 a la 0, ok. Porque es menor que 3.16. 3.16. Eso Ok. dice. Y entonces, ¿cómo queda? 10 a la A las 6. 6. Ok, ahí está. ¿Y la última? 10 a la menos 1 por 10. Ujú, La 1. A lo 1. a la 1, muy bien. Por 10 a la 1. Y entonces, ¿qué queda? 10 a la 0. 10 a la 0. Y esto es 10 a la 0, ¿cuánto es? 1. 1, muy bien. Ahí está. ¿Va? Tiene una pregunta. Ajá, dime. En la que escribió arriba del 3.59, que es 10 elevado a la 2 por 10 elevado a la 1, Ujú. ¿no sería 10 elevado a la 2? O sea, es que este que 10 a la 2, ¿ves lo que estoy señalando? Ujú. Es este que escribí acá, 10 a la 2. Ajá, Ahora, ese se multiplica por una potencia, ya sea o 10 a la 1 o 10 a la 0. sí. ¿De qué depende? De esta cantidad, si es mayor o menor de 3.16. Y como este es mayor que 3.16, se multiplica Por por 10 10 a a la la 1, que es lo que 1. hicimos acá y acá, en los de abajo. Ok. ¿Está claro? Sí, Ok, gracias. perfecto. Va, este es el orden de magnitud, entonces, ¿cuál es la respuesta que ustedes presentarían? Pues es esto, va. Este 10 a la 3, 10 a la menos 1, 10 a la 6. Aquí puede ser 10 a la 0 o 1, ¿verdad? Esa es su respuesta, ese es el orden de magnitud de estas cantidades. Entonces, como ven, si le dicen qué distancia recorres de tu casa a la universidad, más o menos 10 al cubo metros. O sea, no queda muy claro, ¿va? Entonces, es una aproximación, lo que es el orden de magnitud. Solo para darnos una idea del tamaño de esa medición. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, Lick. Hemos hablado entonces, ok, perfecto. Hemos hablado de cifras significativas, notación científica, orden de magnitud y cuándo aproximar y cuándo no aproximar, delimitando las cifras significativas. Nos hace falta entonces la más importante, que es la incerteza. ¿A qué le llamamos incerteza? O incertidumbre. Dice que es la expresión de cuánto puede estar alejada, en un sentido o en otro, del verdadero valor de la magnitud respecto al valor obtenido en la medición. La incerteza nos da la probabilidad de que en el rango establecido se encuentre el verdadero valor de la magnitud medida. En otras palabras, no nos da el valor exacto de la medición, sino que un rango de valores donde probablemente se encuentre el verdadero valor de esa medición. Siempre que medimos, nunca vamos a tener el valor exacto de esa medición. Es un valor aproximado. Tenemos acá un ejemplo. Dice que se expresa la medición de una masa así como 7.10 más o menos 0.02 gramos. Que es 7.10. Es el valor que nos dio el instrumento. El valor medido. Pero también el instrumento, en la mayoría de los casos, nos da la incerteza. Y nos dice que ese instrumento tiene una incerteza de 0.02 gramos. Y entonces expresamos el valor medido, 7.10, más menos 0.02, más o menos la incerteza, todo en gramos. ¿Qué me está dando a entender esta medición? Que hay un valor central o valor promedio, que es el de 7.10, pero que ese no es realmente el valor. Puede que sea, puede que no. Que hay un rango de valores en los cuales se encuentra el verdadero valor de la medición. ¿Qué hicimos acá? Pues sumar 7.10 más 0.02, y es el que aparece a la derecha, 7.12 gramos, y también restar 7.10 menos 0.02, y es el que aparece a la izquierda, 7.08. ¿Dónde se encuentra el verdadero valor de la medición? En el intervalo entre 7.08 gramos y 7.12 gramos. Estos son los límites del intervalo, el límite inferior y el límite superior. Y el valor central, 7.10. Esta es la manera correcta de expresar una medición. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ok. Los demás, solo ella no tiene dudas. Todo Va. claro. Ajá. Yo, tengo una pregunta. Sí, dime. Así como decía usted en la diapositiva anterior, se le sumó al valor estimado 2 y se le restó también 2. Ajá. Correcto. ¿Eso siempre se le va a restar o no es un valor exacto que se le reste 2? ¿Te refieres a este 0.02? Sí, correcto. O sea, esta es la incerteza. Ahorita Mm, vamos a ver cómo estimar esa incerteza cuando el instrumento no la trae. O sea, es un valor que los instrumentos, la mayoría, lo traen. Las balanzas que tú vas a ocupar, ahí te va a decir, la incerteza que tiene es tanto. Entonces, a tu medición, tú le tienes que poner eso. Lo que miras de masa, más o menos, esa incerteza que te da el instrumento, siempre. ¿Ya? Pero hay sí. instrumentos que no lo traen. Entonces, tenemos que estimar esa incerteza y vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Pero sí, ese valor, o sea, se lo vas a sumar y se lo vas a restar cuando tú quieres saber el intervalo de valores donde se encuentra el verdadero valor de la medición. Si lo quieres saber ese intervalo, pero no es necesario estar sumando y restando, sino que solo expresarlo de esa manera. No sé si te queda claro. Sí, gracias. Ok. Aquí les pongo algunos ejemplos.
Los metros de madera, no sé si los han visto, si les dieron con el metro de madera allá en la escuela o en el colegio. La escala que presentan es como la que pusimos en el ejemplo anterior, que entre cada centímetro no hay rayitas. Entonces, ese solo nos da un decimal. Me parece aquí una medición, 13.7 más menos 0.1 centímetro. Esto si lo hacemos con un metro de madera. Ahora, si lo hacemos con una cinta métrica, así que la mínima escala es 1 milímetro, ese ya me da 2 decimales. Fue el otro ejemplo que pusimos, cuando ya hay rayitas entre cada centímetro. Entonces la medición dice 13.68 más o menos 0.01 centímetros. Vean la incerteza cómo va cambiando. Aquí con un decimal, aquí con 2. Y si lo hacemos con un pie de rey, que es este instrumento que vemos acá, la mínima escala es 0.1 milímetro. Entonces si es en centímetros, eso nos da 3 decimales. Entonces la medida sería 11.683 más o menos 0.001 centímetro. Entonces, dependiendo la escala, así también va a ir el valor de la incerteza. Obsérvese aquí, 3 decimales, 2 y 1. De esos 3 instrumentos mencionados, el metro de madera, la cinta métrica y el pie de rey, ¿cuál de ellos tiene mayor precisión? El pie de rey. Ok, ¿por qué? ¿Por qué dicen que es el pie de rey? Porque tiene más cifras significativas. Sí, está bien. Más cifras significativas. Y si ya lo vemos en base a la incerteza, ¿quién tiene la menor incerteza de los 3? Pues es el pie de rey, ¿verdad? Observen, 0.001. Acá es 0.01 y acá 0.1. El menos preciso es el metro de madera. Muy bien. Ahora, ¿cómo se estimó esta incerteza? Ni el metro de madera, ni la cinta métrica, ni este pie de rey traen incerteza. Los que son digitales, eso sí, traen la incerteza. No hay que estarla estimando. Entonces, para estimar estas incertezas hay diferentes criterios. Vamos a adoptar uno nosotros. El que vamos a adoptar es... Vamos a ver dónde estaba la escala que dibujamos. Acá. Para este. ¿Cuál es la mínima o la medición más pequeña que puedo hacer acá? Es de 0.1 centímetro. Imaginémonos que aquí fuese el 0, aquí fuese el 0 y aquí fuese el 1. La primera rayita es 0.1. La siguiente 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, etcétera. 0.9, 1.0. Entonces la primera, este es lo menos que puedo medir, 0.1 centímetro. Entonces vamos a dividir esto. Vamos a tomar como la incerteza de ese instrumento la quinta parte de la menor medición posible. Ese es uno de los criterios. Y si dividimos 0.1 entre 5, eso nos da 0.02 centímetros. Entonces, para ese instrumento que acabo de presentar, la incerteza que le voy a colocar es 0.02. Quiere decir que a cada medición que yo haga, debo de ponerle ese valor. Y si hacemos la que tenemos acá, el que nos dio Steven, 3.62,
para expresarlo correctamente, voy a poner más o menos 0.02 centímetros. Y esa sería mi medición correctamente expresada. ¿Se entiende eso? ¿El 5 de dónde salía? Es un criterio. O sea, algunos tomaban la menor medición, la mitad. O sea, hay un criterio que dice que se saca la mitad de esto, de la menor medición. Otro criterio dice que se saca la quinta parte. O sea, estos son criterios, no son leyes físicas. Entonces, el criterio que nosotros vamos a adoptar es este. Sacar la quinta parte de la menor medición para obtener la incerteza de ese instrumento. O sea, siempre lo voy a dividir entre 5, pues, pero repito, es por criterio personal. Existen otros, un poquito más complicados, pero nosotros no nos vamos a complicar, este es el que vamos a adoptar. No sé si queda claro. Sí. ¿Ves? Ok, perfecto. Y para el otro instrumento, ese lo hicimos acá, ¿verdad? Para esta situación, ¿cuánto sería entonces la incerteza? Aquí la menor medición que puedo hacer es de 1 centímetro, porque no hay rayitas entre centímetro y centímetro. Entonces la menor medición posible sin dudar sería 1 centímetro. La primera rayita, 1. Entonces para ese instrumento, ¿cómo calculo la incerteza? Si la menor medición es 1 centímetro dividido entre 5, esto nos daría 0.2 2. centímetros. Dos. Ok, entonces, ¿cómo expresaría la medición que tengo acá? 9.7 más o menos 0.2. 0.2. Ahí está, centímetros. ¿Se entiende eso? Sí. La Sí. que, la que ustedes dijeron no me recuerdo, pero voy a suponer que era 5.3 más o menos 0.2 centímetros. Y ahí queda correctamente expresado. Entonces, ¿qué estamos ahí? Estamos haciendo? Estamos estimando nuestra incerteza. Porque el instrumento no la trae. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Estimarla. Y estos son los valores que obtengo. Ahora, si ya el instrumento lo trae, pues hay que poner la del instrumento. No hay que estar haciendo ningún cálculo. Eso en el caso de que hagamos la medición una sola vez. Y eso ocurre acá. No sé si han impreso esta discusión. Si alguien la tiene impresa, me dice, por favor. Sí. Ok. ¿Quién fue que dijo sí? Alexia. Catherine. ¿Perdón? Catherine. Catherine. Sí. Ok, Catherine. Y Alexia dice también, ambas tendrán alguna regla ahí a la mano. Sí. Ok, va. Entonces háganme un favor. Al triángulo, midan la longitud de la base, que es B, de la altura, que es H, y de la hipotenusa, que es C. Y me dicen cuánto mide. Y me lo expresan con incerteza, por favor. Para todos los demás, si es una regla milimétrica, ¿cuánto tendría que ser la incerteza que le van a colocar ellas a las mediciones?
¿Por qué, Rafael? De acuerdo a lo que acabamos de explicar. Joel con duda. ¿Por qué duda, Joel? ¿De qué manera en que van a medir? Perdón, otra vez la pregunta, por favor. ¿De qué forma es la que van a medir? ¿Te refieres al instrumento? Sí, a eso, lo que les dijo a ella. Es una regla milimétrica, la regla que ustedes utilizan, va en centímetros. Es como la que dibujamos acá. Así como esta que estoy proyectando. Ajá. Esa es la regla que van a utilizar. Les pedí medir el triángulo. Ah, bye. Vaya, Alexia. ¿Qué pasó? ¿Qué le falta ahí, Alexia? Más o menos. ¿Más o menos qué, Alexia? ¿O quién dijo eso? Pamela. ¿Perdón? Pamela. Pamela. Sí. Ajá, Pamela, más o menos qué le falta. Mm, ¿Qué valor? ¿El que dice Rafael o el que dice Joel? O ninguno de los anteriores. ¿Mm? um, Vaya, Alexia le puso ahí. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Mm? Sinceramente no sé. Sin miedo. Es que no sé de dónde sacó el 0.02. Ajá, vaya. Ahorita te vuelvo a explicar. Ya no hay problema, ya te explico. Vaya, Alexia. Permítanme, vamos a tomar los datos de Alexia y vamos a explicar todo eso. Alexia, tú tendrías que haber escrito que C es igual a 6.8 más menos 0.02. Eso es lo que me está diciendo, Alexia. H 3.4 más menos 0.02 y B 5.85 más menos 0.02. Estas son las de Alexia. Y Catherine no me ha dicho si le va a poner incerteza o no. La incerteza que no. Creo que es lo que se explicó arriba, ¿verdad? Ujú. Ok. ¿Quién me habló? Pamela. Pamela, hoy sí quedó claro, Pamela. Sí, sí. ¿Segura? Sí, sí, seguro. Vaya, ahí está. De ahí salió, ¿verdad? Ok, vaya. Alexia, despedacemos lo que nos acaba de dar Alexia. ¿Qué le falta? De todo lo que hemos estado hablando. Catherine, vaya, ya le agregamos Catherine. Más menos 0.02, más menos 0.02, más menos 0.02. Ajá. Pero todavía le falta algo. A las dos, ¿qué les falta? Acuérdense del instrumento. Acuérdense de esta cantidad que les pregunté, esta, ¿ve? Es la que está acá, ¿ve? Ajá. ¿Qué le falta ahí? Les falta la unidad de medición. Esa es una de las cosas. Muy bien, Camila. ¿Y quién habló? Josué, no.
Carlos. Carlos, gracias Carlos, es correcto. La unidad de medición Era el que otro son... decimal. Ajá, ¿quién dijo eso? Pamela. Pamela. Ajá, entonces, ¿cómo queda, Pamela? Sería 6.80, Ajá, 3.40. ok. Y todas las demás también, ¿verdad? Ujú. Excelente, muy bien. Ahí ya está correctamente expresado. Recuerden, ese instrumento da dos decimales. Si quedaba cabal en rayita, le tenemos que agregar el 0 para que quede correctamente expresada. No es que está mal la medición, sino que no está correctamente expresada. Y ahí está con su respectiva incerteza, la incerteza que ustedes estimaron de ese instrumento. ¿Se entiende eso? ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias, excelente. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Cuántas veces hicieron la medición? O sea, cada persona. Catherine la hizo una sola vez, ¿verdad? Una sola vez No, lo volví a midió... medir. ¿Perdón? Yo lo quise para estar segura de la medición, lo volví a medir otra vez. ¿Quién habla? Ah, Catherine. Ajá, ¿qué pasó, Catherine? ¿Y entonces? ¿Querés corregir alguna? No, me da igual. Ah, vaya. Pero eso lo hiciste solo para corroborar, pero inicialmente la hiciste una vez, ¿verdad? Sí, Una vez. una vez. Tanto Catherine Licenciada. como... ¿Perdón? Yo la hice 3 veces, pero yo lo realicé ayer este ejercicio. Ajá. Y las respuestas me dieron excepto en el perímetro. Sí, sí. O sea, las respuestas que aparecen ahí. Ujú. Sí, pero ahí esas respuestas no esperes que te den igualitas. No, ¿Por no qué? ¿Qué siempre dan acabamos de ver igual. ahorita? Depende del instrumento que utilicemos, depende del criterio de la persona. Si ven, solo Alexia nos dio una con 5.85. O sea que ella no le quedó ni en 5.8 ni en 5.9. Y su cifra dudosa es ese 5, ¿verdad? 5.85. ¿Ya? Entonces, puede que alguien, o sea, lo vio de otra manera. El 6.8 puede ser 6.82, 6.84. Entonces ahí ya varía, no te va a dar exactamente lo que está acá, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, entonces el perímetro, ya que él lo mencionó, ¿quién fue? ¿Catherine fue o Alexia? Yo, licenciada. Alexia, ok, Alexia. Alexia. Ok, Alexia. Mencionó el periodo. Calculemos el periodo. ¿Qué es el periodo? La suma de los lados de una figura geométrica, ¿verdad? En este caso es un triángulo. Y aquí tenemos dos ejemplos. Perímetro, le vamos a llamar P. Cuando tenemos cantidades con incertezas o mediciones con su respectiva incerteza y queremos hacer operaciones matemáticas con ellas, lo que se hace, las que se pueden hacer son suma, resta, multiplicación, división y elevar a potencia. Entonces, cada una tiene sus reglas. Para el caso de la suma, pues se suman las cantidades y se suman las incertezas. En otras palabras, voy a sumar las tres cantidades. 6.80 más 3.40 más 5.85. ¿Cuánto da eso? 16.05. Gracias. 16.05. Y las incertezas también se suman. O sea, 0.02 más 0.02 más 0.02. 0.06. Y esta sería el perímetro
de ese triángulo. 16.05 más o menos 0.06. ¿Qué pasó con la incerteza? ¿Aumentó o disminuyó con respecto a las anteriores? Aumentó. Aumentó, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué significa eso entonces? Que la incerteza se está propagando, se está haciendo más grande. Entre más operaciones matemáticas realicemos con esas cantidades, la incerteza se va a ir propagando más y más, se va a ir haciendo más grande, más grande, más grande. Por eso, esta parte, que ya es lo último de esta unidad, es la propagación de la incerteza. Hacer operaciones matemáticas con ellas. Si sacamos el otro perímetro, este era el de Alexia, ¿verdad? Ahora el de Catherine, para que vean que no da exactamente igual. Pues la incerteza sí va a dar igual, 0.06. Pero el valor del perímetro sumamos Es 15-20. 15.2. 15.20. Ok. Sí, con dos decimales, recuerden siempre. Ven que hay diferencia. Entonces, ahí es el criterio de cada quien. O sea, la persona que lo hizo, el instrumento que utilizó, la metodología que utilizó, todo esas son variables que intervienen a la hora de expresar una medida. O sea, de expresar el resultado de una medición. Puede que ocurran errores ahí, pueden ser errores personales, ambientales, metodológicos, cualquier cosa de esas, el error de paralaje, si lo medimos bien de frente o lo medimos de lado, todo eso influye en la expresión de esa medición que estamos dando. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ok, gracias. Sí. Excelente. Bien, pero eso es cuando hacemos la medición una tan sola vez. Ya dijimos que vamos a estimar la incerteza. Pero ¿qué pasa si hay una medición que la repetimos varias veces? O sea, por decir algo, nos dan una muestra, una masa, un objeto, y nos piden que calculemos la masa de ese objeto utilizando una balanza granataria. Pero pongo a 5 estudiantes a medir en la misma balanza el mismo objeto y cada uno me va a reportar el valor que le dio. Vamos a ver que más de alguno puede que coincida o que haya una pequeña diferencia entre uno y otro persona que midió. Entonces ahí estoy repitiendo la medida varias veces. ¿Cómo voy a calcular el valor promedio de esa medición? Se utilizan ecuaciones estadísticas, lo que se conoce como la media aritmética. Es lo que tenemos acá proyectado, que es la sumatoria, dice, de todos los XY. ¿Quiénes son los XY? Pues va a ser cada una de las mediciones que se hicieron. Digamos que son 5 personas las que midieron. La medición de cada persona es un XY. Se van a sumar y el resultado de esa suma se divide entre n. N es la cantidad de veces que se ha medido esa magnitud. Y para el caso del ejemplo que hemos puesto, 5, ¿verdad? N valdría 5. Ahí estoy obteniendo el valor promedio. Luego, la incerteza absoluta de esa medida se representa, dice, por la desviación media, esta, delta X. ¿Cómo se obtiene? Cada uno de los valores medidos, o sea, cada medición que hizo una persona, le vamos a restar el valor promedio, que es el que obtuvimos en la fórmula anterior. Vamos a hacer esas restas, en total van a ser 5 restas para el ejemplo que hemos puesto, n vale 5, y cada una de esas restas las vamos a sumar. Pero observemos algo en la ecuación, aparecen estas barritas, estas barras significan valor absoluto en matemáticas, y el valor absoluto significa que la resta que voy a hacer adentro, ya sea que me dé positiva o me dé negativa, yo la voy a reportar siempre positiva. Entonces, el resultado de estas restas, siempre positivas, voy a sumar esas 5, los 5 resultados de esas restas, y a la suma de eso entre 5, me va a dar la incerteza, perdón, la desviación. Sí, es la desviación media que representa la incerteza absoluta de la medida. Y al final, ¿cómo lo expreso?
de esta manera. Como el valor promedio, más o menos la incerteza absoluta. Este procedimiento matemático, con el uso de estas ecuaciones estadísticas, es cuando repetimos varias veces la medición. No sé si queda claro eso. Ya vamos a hacer ejemplos. Bueno, eso lo vamos a hacer mañana porque no nos va a alcanzar ahora el tiempo. Y esto es bien importante. Las características de la incerteza absoluta. Cuando ya vamos a expresar una medición de esta manera, así como el valor promedio, más o menos la incerteza absoluta, para que quede correctamente expresado, esa incerteza debe de tener una sola cifra significativa. La incerteza debe tener el mismo número de decimales que el valor promedio y deben de estar acompañadas ambas de la misma potencia de 10 que el valor promedio. ¿A qué me refiero? Si vemos estos ejemplos, esta es la incerteza absoluta. Si vemos, tiene una sola cifra significativa, que es el 1. En la siguiente, 0.01, también tiene una sola cifra significativa. Y en la tercera, también tiene una sola cifra significativa. Los ceros a la izquierda no cuentan como cifra significativa. Si decimos decimales, la primera tiene un decimal, esta tiene 2 decimales, esta tiene 3 decimales. Esos son decimales. Pero cifras significativas, esta tiene una y esta tiene una. Ahora, ¿cuántos decimales tiene en la primera cantidad? Tiene un decimal. El valor promedio también tiene un decimal. En la segunda, la incerteza tiene 2 decimales. La cantidad también tiene 2 decimales. Y en la tercera, la incerteza tiene 3 decimales. La cantidad también tiene 3 decimales. Están correctamente expresados. Cumplen con las reglas que acabamos de decir. Que la incerteza absoluta debe de tener una sola cifra significativa y tanto la cantidad como la incerteza deben de tener el mismo número de decimales. La otra que decía ahí era que deben de estar acompañadas de la misma potencia de 10. En este caso, como no hay notación científica, se supone que la potencia de 10 que lo acompaña es 10 a la 0. Y sabemos que 10 a la 0 es 1. O sea, como que esto esté multiplicado por 10 a la 0, por 10 a la 0, por 10 a la 0. Y como 10 a la 0 es 1, pues no lo vamos a escribir. Entonces debe de cumplir esas reglas cuando expresamos la medición con su respectiva incerteza. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Les pregunto yo entonces. Estos 2 perímetros que encontramos, ¿cumplen con esas reglas que acabamos de decir? Yo digo de que no con todas. Vaya, empecemos. ¿Cuál es la primera? Dímelo tú. De las que mencionamos, ¿cuál fue la primera? O las coloco nuevamente. Vaya. Ajá, vaya, sí. Bueno. ¿Qué dice ahí la primera? Ya estaba hasta sudando. No, no hay problema. Debe de tener una sola cifra significativa. Ajá, la incerteza. Veamos ahora. ¿Cuántas cifras tiene esta? Tiene 3. No, cifras significativas. Una. Recuerda que los ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas. Tiene uno. Tiene 2 o 1. Una. Ceros a la izquierda no cuentan. Entonces, la Sería única cifra. Ajá, dime. Es 1. Ajá, ¿verdad? Tiene una cifra significativa. Y la otra, pues lógicamente igual, ¿verdad? Tiene una cifra significativa. Ahora te pregunto, ¿cuántos decimales tiene esta cantidad? Siempre va con la regla esa de los ceros. No, ella no. Los decimales son todas las cifras, independientemente sean ceros o no, a la derecha del punto decimal. Pues ¿Cuántas hay? Hay 2 decimales, ¿verdad? Ajá. Muy bien. ¿Se entiende ahora la diferencia entre cifras significativas y decimales? Sí. Muy bien.
2 decimales y aquí también hay 2 decimales. ¿Con quién estoy hablando? Oh, Fiorella. Fiorella, ok, Fiorella. Vaya, sigamos, Fiorella. ¿Cuántos decimales tiene el valor promedio de la primera? Decimales. Sí, decimales, ¿cuántos tiene? Hay 4 No. o 2. Esas serían las cifras significativas. 4. No, pues hay 2. Sí, son los decimales, recuerda, son las cifras que están a la derecha del punto decimal. Y a la derecha del punto decimal, ¿cuántos hay? Ah, pues hay 2. 2 decimales. ¿Y la otra? En la otra hay, ahí sí hay 4. ¿Por qué? En esta Tiene 15.20. 2. Ah, tiene 2. Tiene 2 también. Ok, 2. ¿Está claro, Fiorella, o no? Sí, hoy sí. ¿Segura? Sí, ya lo noté. Vaya, te vamos a preguntar otra cosa, Fiorella. Vamos a ver. Aquí donde dice analítica, ¿cuántos decimales? Puchica, ¿a dónde? ¿Ves lo que estoy proyectando o no? Sí. Aquí donde dice analítica, Mm. ¿cuántos decimales? Ay, no, Dios. Hay uno. ¿Ah? Decimales. 4. Ajá, ahí dijeron 4. Ah, ya me ayudaron. Todos los números, 4. incluyendo 0, que están a la derecha del punto decimal. Ok. ¿Ay? ¿Cuántos? Ah, pues hay 4. 4 decimales. Ahora, cifras significativas. Ninguno. Ahí incluimos las cantidades tanto a la izquierda como a la derecha del punto decimal. Solo una. No, 5. 5. son 5. Todas, esta más todas estas. Recuerda, las cifras significativas, o sea, los ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas. Solo los que están a la derecha. Entonces, estos están a la derecha del punto decimal. O de esta cantidad. Entonces, cifras significativas son 1, 2, 3, 4, 5. 5 cifras significativas. Fiorella, la de semianalítica, ¿cuántos decimales? Hay 3. 3 decimales. ¿Y cifra significativa? Hay 4. Muy bien. ¿Y la granataria, cuántos decimales? Hay 2 decimales y significativas hay 3. 3 cifras significativas. Muy bien. Lo Vale, logré. una última pregunta. Aquí, No. en este numerito, ¿cuántos decimales? Uy, ¿en cuál no veo? Ah, en este. En este, 0.0785974, ¿cuántos decimales? De decimales hay 7. Muy bien. ¿Y cifras significativas? Hay 8. No. No. Ceros a la izquierda no cuentan. Ajá, sí, perdón. Ah, pues no hay nada. Solo los ceros a la izquierda no cuentan, los demás sí. Ah, pues sería 6. 6 cifras significativas. ¿Y cuántos decimales dijimos? 7. 7. Ok. Uno más. En este, el segundo. Ahí ya dice cuántas cifras significativas hay. ¿Cuántos decimales? En esta, la segunda de la tabla. ¿Cuántos decimales? 7. Ok, 7 y 4 cifras. ¿Estamos claros, Fiorella? Sí, ahí sí. Excelente. Vaya. Entonces estábamos aquí si cumplía o no cumplía. Ambas tienen, las incertezas, una cifra significativa. La segunda regla dice que tanto la incerteza absoluta como el valor promedio deben de tener el mismo número de decimales. Ya vimos acá, 2 decimales, 2 decimales, 2 decimales, 2 decimales. Cumple también con la segunda. Y la tercera, que deben de estar acompañadas de la misma potencia de 10. Como no la escribimos, asumimos, dijimos que es la potencia
como que esto estuviera multiplicado por 10 a la 0. Pero eso no se escribe porque 10 a la 0 es 1. Un ejemplo de que tenga una potencia diferente, digamos 5.13 más o menos 0.04 por 10 a la 2 centímetros cuadrados. Este sería un área. ¿Cumple con las reglas que acabamos de decir? ¿O no? La primera. ¿Cuántas cifras significativas necesito aquí? 2. Cifras significativas. Ceros a la izquierda no cuentan. 1. Una cifra. Tiene una cifra significativa. Y eso es lo que dice la regla, ¿va? Que debe de tener una cifra significativa. ¿Cuántos decimales hay aquí? En la incerteza. ¿Decimales? 2. 2 decimales. Muy bien. 2 decimales. Y esta cantidad, las 5.13, ¿cuántos decimales tiene? 2. 2 decimales. Muy bien. ¿Y ambas están acompañadas de la misma potencia de 10? Aquí está, ¿verdad? Por 10 a la 2. Entonces, cumple con todo, está correctamente expresado. Si yo les pregunto cuánto es A promedio y cuánto es la incerteza absoluta del área, ¿qué me responden? ¿Cuánto sería A promedio? Ajá. ¿Cuánto sería A promedio? 5.13 dicen por el chat. Gracias, Inga. Y yo estoy viendo el chat, pero Si gusta, bájalo para que se actualice. Ajá. sí, ahí está, que no lo... Samuel 5.13. ¿Qué le falta, Samuel? Centímetros. ¿Y qué más? Más o menos cuadrado. 0.4. No, no, no. Ah, O el por 10 al cuadrado. ese 5.13 por 10 al cuadrado y luego las unidades, centímetros cuadrados. Ahí está. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Cuánto sería? Ok, perfecto. ¿Cuánto sería entonces la incerteza absoluta? Ese delta A que he puesto ahí, la incerteza absoluta. Más o menos 0.04. ¿Qué le falta? Por 10 al cuadrado. Por 10 al cuadrado. Ajá, por 10 al cuadrado. ¿Y qué más? Centímetros al cuadrado. Ahí está, muy bien. Perfecto. ¿De dónde salió esta información? De esta expresión. ¿Se entiende eso? Sí, Ok. Bien, ¿alguna duda de todo esto? ¿Preguntas? Yo tengo una duda Sí, dime. acerca de la incerteza de cada instrumento que he mostrado anteriormente. Ajá. Para un centímetro se dividía entre 5, pero y para un milímetro y las demás unidades, unidades de medida. Igual entre 5. O sea, ahí depende la escala que tenga el instrumento, independientemente si está en centímetros, en metros, en milímetros, siempre entre 5. Ah, vaya, está bien. Bueno, Porque gracias. el resultado igual te va a dar, así como lo hicimos, así, observa lo que estoy proyectando. Ahí punto 1 centímetros entre 5. Ahora sí, si hubieras, realmente es un milímetro, en esas reglas, 1 milímetro lo dividimos entre 5, ¿cuánto nos daría? Daría
0.2 si no me equivoco, ¿o no? Sí, así es. Sí. 0.2 milímetros. Que se supone es la misma esta de acá. Si tú pasas esto a centímetros, se multiplica o se divide por 10. Se divide entre 10, va, creo. Sí, entre 10. Entre 10, ajá. Entonces, ¿cuánto da? 0.02. 0.02 y ahora ya sería centímetros, ¿verdad? Entonces viene a ser lo mismo. Ya sea que tú lo dividas en milímetros, solo que tiene que ser la cantidad adecuada, ¿verdad? No sé si te quedó claro. Carlos fue, ¿verdad? Sí, así. Ya le comprendí. Gracias. Ok, perfecto, Carlos. ¿Una pregunta más? Vamos a detener la grabación.